Pues hoy el presidente López Obrador habla una vez más sobre el empoderamiento de la gente que tiene desesperada a la oposición y también a la oligarquía, ya que dijo, pues no fue un cambio como el que se presumió en el año 2000, cuando Ernesto Zedillo entrega ahora la presidencia a un gobierno panista encabezado por Vicente Fox Quesada. Aseguró que se encuentran en una crisis nerviosa y por eso usan a personajes como Ernesto Zedillo, que aunque estaba activo en algunos grupos, ahora se desató, lo que para él significa que se va por un buen camino esta llamada cuarta transformación y todo el cambio que se emprendió durante estos 6 años. Escuchemos parte de los comentarios que dijo esta mañana el presidente López Obrador sobre este tema. Es mucho lo que se miente, son muchas las calumnias, es mucha la guerra sucia, porque estamos en un proceso de transformación, un cambio de régimen, que es distinto a el gatopardismo, la simulación de que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Incluso es distinto un cambio de régimen a un cambio de gobierno. Entonces, esta es una transformación que está sentando las bases de un sistema democrático auténtico, verdadero, que no existía, porque todo era fachada, escenografía, simulación. Lo que había era una oligarquía, que es el gobierno de una minoría, con fachada de democracia. Pero no había un gobierno del pueblo y para el pueblo. El gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz. Era un comité al servicio de una minoría. Y ahora es distinto. Para decirlo de manera sencilla, se ha empoderado el pueblo. Antes era el poder sin el pueblo, era kratos sin demos, la democracia está compuesta de dos palabras, siempre lo voy a estar repitiendo. Demos, pueblo, kratos, poder. Esa es la democracia. El poder del pueblo. Y lo que había, y lo que quisieran que regresara, es el kratos sin demos, del poder sin pueblo. Y eso ya no va a regresar. Por eso la desesperación, porque pensaron de que iba a ser más de lo mismo, gatopardismo, como cuando en el 2000 dijeron que iba a haber un cambio y no hubo ningún cambio, al contrario, se profundizó el régimen de corrupción, de privilegios, y siguió dominando la oligarquía. Entonces eso los tiene en una crisis nerviosa,
Por eso cada vez más ataques desatan estrategias, ¿no? Con personajes como Zedillo, que no había salido, no había hablado, se iba con Vargas Llosa, con los pseudointelectuales del conservadurismo a participar en conferencias internacionales, ¿no? Pero no hablaba de México, y ahora sí vino y se desató, y así está desatada toda la maleantada. Como dicen en mi tierra, por algo será. Esto significa que vamos muy bien en el proceso de cambio, en el proceso de transformación. Esta parte no fue la única, porque más adelante el presidente retomó el tema de Ernesto Zedillo, a quien ya pues de manera abiertamente pues sí burlona se empezó a referir como la eminencia, porque así es tratado ahorita por muchos personajes de la oposición que enlistan todas las acciones que hizo Ernesto Zedillo, a quien ya están considerando de repente el mejor presidente que ha tenido México. Entonces, el presidente suelta unos datos y entonces habla de la depreciación del peso en su administración. Y recupera este dato diciendo, en 1996, la eminencia aseguró en su informe de gobierno que el rescate de banqueros y empresas, llamado y tan famoso y tan parecido Fobaproa, costaría 180,000 millones de pesos. Eso fue lo que dijo Zedillo en 1996, siendo todavía presidente, pero vicepresidente López Obrador. A la fecha, el Fobaproa nos ha costado 3 billones de pesos. Y remata, el experto se equivocó por muy poco. Vamos a escuchar esta otra parte de la mañanera. Es una devaluación como de 4,000%. 4,462% la devaluación del peso. Los que vivimos en ese entonces, que estábamos jóvenes, devaluación e inflación, inflación del 100%. Le quitó 3 ceros al peso Salinas. Y mire la eminencia, el doctor Zedillo, 187% la devaluación. Pero el doctor Zedillo tiene algo que se los dejo de tarea para que conozcan cómo es realmente. Cuando iba a rescatar a los potentados, a los que lo defienden, a los que lo trajeron ahora, cuando convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, la eminencia, como en el 2000, ¿qué será? No, 1996, en su segundo informe habla de la crisis financiera y dice que va a ser necesario rescatar a bancos y a empresas, pero que eso es lo mejor. Ya ven cómo decían, ¿sí? Es un remedio amargo, pero es lo mejor. Hay que apretarnos el cinturón
y dice, nos va a costar el rescate a las empresas y a los bancos, creo que, ¿no tienes por ahí? 180,000 millones. Estos apoyos no son para respaldar a los accionistas de los bancos, son para proteger la integridad de los recursos depositados por las personas, las familias, las empresas en la banca, así como para auxiliar a los deudores a fin de que participen y contribuyan en la recuperación de la economía. Por eso se han comprometido recursos fiscales estimados a precios de 1996 en más de 180,000 millones de pesos que se irán erogando a lo largo de varios años. El FOBAPROA, este es el FOBAPROA, él estimó 180,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto le ha costado al pueblo de México ese rescate hasta hoy? 3 billones. O sea, el experto, ¿no?, se equivocó, pero por muy poco. ¿Cuántas veces son? Saca la cuenta. O sea, supuestamente nos iba a costar 180,000 millones y terminó costándonos hasta ahora, porque todavía la deuda está íntegra, casi 1 billón más, pero hasta ahora son 3 billones, 17 veces más. 17 veces más, termina diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, costó este FOBAPROA. Y sí vale la pena mucho recordar este episodio de la historia de México, de lo que hizo no solamente Ernesto Zedillo, sino también Carlos Salinas de Gortari, quien fue el que instaura este FOBAPROA con la intención de ayudar a los banqueros ante una posible crisis. ¿Qué es lo que ellos estaban viendo? ¿Qué es lo que intentaban crear después de que se inician con estas políticas neoliberales? Pues es parte de esto, darle más, los intereses están totalmente sometidos para estos poderes económicos, para estos poderes que solamente enriquecen a un cierto sector. Se fue viendo a lo largo de Carlos Salinas de Gortari al frente de la presidencia de México. Posteriormente, Ernesto Zedillo es quien termina ejecutando este FOBAPROA para, dijo él, tratar de mantener esta crisis que se desata después de 1994 y la devaluación que vino con el peso. Eso es lo que hoy recuerda el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque estamos hablando también de cómo los intereses de esta élite siempre estuvieron buscando generar más riquezas para los que ya tienen una riqueza y no distribuirla ante toda la población, cosa muy distinta en las políticas que se han implementado actualmente en este gobierno. Esto es también un recuerdo de cómo se estaba activando anteriormente y a lo que tanto quieren ellos regresar, a estos privilegios que siempre han mantenido o que intentaban repartir entre ellos mismos, y ahora pues como se dieron cuenta que sí hay otra manera también de ejecutar estas políticas tratando de favorecer al que menos tiene, pues es parte de lo que los tiene muy molestos a cada uno de los personajes de la oposición, y terminan también pues olvidando estos sucesos que hasta la fecha pues seguimos todavía con esta deuda del FOBAPROA, esta intención de ayudar a los banqueros, esta intención de ayudar en una crisis a la cual nos llevó un gobierno como fue el de Ernesto Zedillo y también el de Carlos Salinas de Gortari, que de paso, dice el presidente López Obrador, es el único que no ha hablado, ya nada más falta que él salga y es la carta muy probablemente del personaje que sigue, como ayer lo decíamos en Versus, quién será el siguiente personaje que van a desenterrar, al cual van a revivir para tratar de hacer frente a este gobierno del presidente López Obrador. El presidente también lo dice, pues ya nada más falta que Carlos Salinas de Gortari termine también emitiendo algún comentario al respecto, porque ya todos los expresidentes, con excepciones como Enrique Peña Nieto, quien no
ha mencionado casi nada sobre esta administración. Todos los demás sí han tenido comentarios al respecto, Dani. Pues sí, la decadencia de valores en la oposición se ve reflejada en tener a Zedillo como estandarte de lucha, ¿no? O sea, no encuentran a alguien mejor que un expresidente, que ese expresidente, o sea, ¿es real esto que estamos viendo? Pues al parecer sí, al parecer ya Zedillo está en el frente de batalla en este contexto de la reforma al Poder Judicial. Entonces, pues ya pocas cosas nos pueden sorprender de ahora en adelante. Así que ahí están también los datos que agrega el presidente Andrés Manuel López Obrador con esto del Fobaproa, que es esta deuda que todavía falta muchísimo tiempo para que terminemos de pagarla. O sea, ya nosotros nacimos pagando el Fobaproa, nuestros hijos van a seguir pagando el Fobaproa, pero eso al parecer es poca cosa para la oposición que dice que Zedillo es el gran demócrata.